¿qué tal? Pues estamos aquí nuevamente transmitiendo historias que dejan huella y en esta ocasión, pues muy emocionada porque tenemos a nuestra tercera invitada de todas estas historias. Ella es Karina Salinas, es la directora del Instituto PEDADI y bueno, vamos a dejar que Karina nos platique quién es. ¿Cómo estás, Karina? Qué gusto conocernos. Hola Roxana, muy buenos días. La verdad me siento muy contenta y muy honrada por tu invitación. En realidad no me esperaba esta participación en tu programa. También tuve la oportunidad de revisar un poco lo que haces y la verdad es que pues sí te admiro, te aplaudo, reconozco tu esfuerzo. Sé que hay una finalidad detrás de lo que estás haciendo, que es poder proyectar, motivar a más emprendedores que están todavía haciendo el camino. Todos nosotros estamos haciendo el camino todavía. Y muchísimas gracias por tu invitación, Roxana. El emprendedor como que se va haciendo en el camino, se va autodescubriendo. Y mucho de eso intentamos con la comunidad de Startup, justamente hablar de este autoconocimiento. Y siempre digo que la educación con el emprendimiento van como de la mano, solo que muchas veces no se aprecia o no lo habíamos descubierto. Y yo ahora admiro mucho lo que está haciendo Karina. Empezó en 2012 toda esta aventura, si no es que antes, porque obviamente yo empecé a buscar un poco de su perfil y decía ahí que usted ha sido profesora en muchos niveles de la educación tradicional y que una de las cosas que le motivaba en Pedadi pues era este cambio dentro de la educación tradicional. Y me quedé como fascinada de todo lo que usted ha logrado, sobre todo en esto que se llama emprendimiento infantil. Y ahí es donde quiero que empecemos a platicar, Karina. Primero que nos cuente qué le llevó, qué fue lo que le motivó a empezar en 2012 a construir todo este gran proyecto que se ha convertido en toda una institución allá en Oaxaca. Muchas gracias por esta investigación, reconocimiento que hiciste ahí en las redes sociales, esa búsqueda más bien, ¿no? Efectivamente, nosotros arrancamos en 2012 el Instituto PEDADI como un proyecto educativo que buscaba en ese momento, en la inmadurez tanto mía como de emprendedora, como del equipo que estábamos conformando, pues teníamos todavía, quizá vivíamos en la utopía, en el idealismo de lograr algo, que fue lo que, y es lo que ha venido dirigiendo al Instituto PEDADI desde siempre, pero todavía no éramos emprendedores, éramos simplemente, yo era una maestra, yo trabajaba ya en varias áreas de la educación y dado que había participado en muchas instituciones de diversos niveles, pues yo me percataba de que había muchas cosas que se tendrían que replantear, que tendrían que trabajarse de una manera diferente, porque pues sí, solo bastaba ver los resultados que se obtenían al final, ¿no? Cuando se terminan esos procesos de educación en los diferentes niveles que se ofrecen aquí en México. Y bueno, la idea era ofrecer algo diferente. Todavía no tenía muy claro cómo sería, pero queríamos ofrecer algo diferente. Sin embargo, yo no era una emprendedora. Unos años antes, inicié en el ámbito del emprendimiento, no como Instituto PEDADI, sino de manera particular. Empecé a trabajar en el apoyo a instituciones educativas de nivel superior que buscaban cumplir con estándares de calidad a nivel nacional. Entonces yo les apoyaba en ese proceso de evaluación institucional, acreditación. Y bueno, eso inició, fíjate, te voy a contar cómo fue que pasó. Sí, por favor, de eso se trata en estas historias, que lleguemos al núcleo de dónde surge esta pasión. Sí, mira, pues la verdad es que yo tenía un trabajo común y corriente. Yo trabajaba para una institución educativa, bueno, para varias, daba clases en muchas escuelas Ujú. y además trabajaba para una institución de nivel superior, que era de donde yo tenía mis mayores ingresos en ese momento. De repente un diciembre me llaman y me dicen, ¿sabe qué, licenciada? Pues
ya no va a ser posible que usted continúe, vamos a tener que darla de baja del instituto, de la universidad. Y yo me quedé muy sorprendida, dije, ¿cómo puede ser? Estamos a casi nada de entrar a la Navidad y me están dejando sin trabajo. ¿Qué voy a hacer? Fue lo primero que se me atravesó por la mente, ¿qué voy a hacer? ¿No? Tuve muchos sentimientos encontrados, no sabía yo qué iba a pasar conmigo, pero emocionalmente estaba muy movida. Pregunté cuáles eran los motivos porque yo sentía que estaba cumpliendo con lo que me correspondía y más. Siempre he tratado de dar el extra que se necesita para hacer las cosas bien. Y pues simplemente creo que fue, no sé, como que quedé en medio de dos personas que tuvieron por ahí una situación. Fui quien tronaron todas las cosas y me dijeron, bye, ¿no? Bueno, pues lo acepté. Me estaban dando la oportunidad de regresar después de que me dan la noticia de que estaba yo dada de baja. Pero lo pensé bien y dije, no, creo que aquí la etapa ya se terminó. Por algo me dijeron ya, ¿no? Y yo tengo que entender que la vida me está diciendo, hay que ir hacia otro lado. Y decidí Wow. no continuar con la propuesta, decidí salir de ahí y ver qué tenía la vida para mí. O sea, tuve que tomar la fortaleza de no derrumbarme en un periodo en el que tú sabes que todos estamos esperando disfrutar del periodo nacional, disfrutar de las fiestas navideñas, etcétera. Y yo tenía un mundo revuelto dentro de mí, pero dije, bueno, pues vamos a ver qué sigue. Afortunadamente me contratan en otra institución, pero ya de manera particular, para continuar con este trabajo de evaluación y de cumplimiento de estándares de calidad en otras instancias educativas. Me quedo un tiempo ahí y ahí estoy más o menos como un año, un poquito más, y es donde yo empiezo a crear la idea del Instituto Pedal. Es en ese periodo donde yo dije, tengo que hacer una propuesta que vaya de acuerdo con mis principios, porque los lugares donde he trabajado, muchas veces se realizan las cosas de una forma en la que yo no estoy de acuerdo y no quisiera ser parte de esos procesos, ¿no? Pero entonces tampoco puedo quedarme viendo y señalando los errores de los demás sin saber, sin tener una propuesta clara. No me gusta ser de esas personas que solo señalan pero no proponen. Entonces ahí fue donde se empezó a cocinar la idea del Instituto Pedadi, porque de hecho antes de concluir la universidad fue una de mis primeras opciones. Yo decía, yo quiero conformar una escuela, lo platicaba con mis amigos y me decían, no, estás loca, no te metas en eso. Lo platiqué con otras personas cuando ya me decidí a emprender en esa área y me decían, no sabes en qué te vas a meter, no, Cari, no lo hagas, ni pierdas el tiempo, es un rollo, dicen aquí en México, no, no, ¿qué es esto? Sí. Y me daba miedo, fíjate que en un principio yo tenía miedo porque me decían, ¿y qué vas a hacer si le pasa algo a un niño? ¿Cómo vas a responder si le pasa algo a alguna niña? En fin, muchas cosas que me hacían dudar. Es lo que nos pasa a todos los emprendedores en un principio, que no sabes si va a funcionar también. Y Totalmente. no Sí. sabe funcionar y yo dije, pues creo que tengo dos opciones. O lo dejo y me dedico a algo en lo que yo me sienta un poco más tranquila, o asumo el riesgo y empezamos. Esa era mi otra opción, ¿no? Entonces, Wow. bueno, pues tomé la decisión y nunca he estado sola. Yo quiero que sepas que ha estado conmigo desde el principio mi hermano Higinio Salinas Sánchez. Él también estudió educación y en la misma universidad donde yo estudié. Y a él le propuse la idea, vamos a hacer esto, ¿no? Y empezamos primero abriendo el instituto como un centro donde dábamos cursos de regularización a los niños por la tarde. Y ahí fue donde a la par mi vida estaba hecho un caos porque yo daba clases en diferentes escuelas, trabajaba en otros espacios. El Instituto Pedadi había arrancado en 2012, llegaba a Pedadi en la tarde, daba clases sábados y domingos, santo Dios. O sea, yo no tenía espacio para respirar porque además necesitaba recursos para ir creando el proyecto de Pedadi, Uy. es lo que eso implica, ¿no? Entonces, este
Cuando arranca el proyecto ya de preescolar, que fue nuestro primer programa, el primero que nosotros decidimos impulsar, em, tenía que hacer una serie de pasos, de trámites ante las autoridades educativas, el IEPO en este caso en Oaxaca, y pues había que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Y todos esos requisitos se resumen en constancias, trámites, pagos, etcétera. Y yo ya tenía un ahorro que fue el que logré juntar en mi anterior emprendimiento, que fue casi a la fuerza porque me quedé sin trabajo. No me quedo sin trabajo, emprendo porque me mandan a llamar y dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces ahí hago un pequeño ahorro y dije, con esto puedo arrancar. Viene el Instituto PEDADI en 2012, o sea, todo pasó de un año a otro. Llega el Instituto PEDADI en 2012 y fue cuando nosotros, yo empiezo a hacer trámites, empezamos a hacer registros y todo. Contratamos a una profesora que pudiera estar directamente con los niños porque yo tenía que hacer muchos procedimientos más. Mi hermano también trabajaba en el área administrativa. ¿Y qué crees? ¿Cuántos niños crees que tuvimos el primer día cuando arrancamos la escuela? Ay, no sé qué emoción. No, nada más, o sea, yo me acuerdo mucho de ese día. Lo hicimos como cualquier otra persona emprendería y nosotros arrancamos así, sin mayor trabajo de lanzamiento, de promoción ni nada de eso, simplemente arrancamos. Nos llegó un niño y yo nunca voy a dejar de agradecer la llegada de ese pequeño porque de no haber sido por él no arrancáramos definitivamente. Y pues también de su mami que creyó en nosotros. O sea, la verdad, yo digo, no, pues cuántas mamás creen en ti cuando estás arrancando, ¿no? Y aún cuando, y sobre todo cuando se trata de una institución educativa en donde tienes que dejar a tus hijos por muchas horas y no sabes qué va a ser de ellos porque tú te vas a trabajar, ¿no? Entonces, para mí fue muy fuerte el inicio porque pues nadie cree en ti, no estás empezando, eres uno más de muchos que están tratando de crecer. Sin embargo, había un compromiso muy fuerte, me ayudó mucho el haber trabajado ya en muchas instituciones y también estar inmersa en el área de la calidad educativa, bueno, en la parte administrativa, pero yo sabía perfectamente bien todos los estándares de calidad que debe cumplir cualquier institución educativa de cualquier nivel. Entonces eso me ayudó mucho a tener mucha claridad en lo que yo estaba haciendo en el ámbito educativo, ¿no? Pero en el emprendedor nada, o sea, ahí sí no tenía nada de formación. Bueno, pues entonces comenzamos con ese chiquitín. Evidentemente los recursos no daban para sostener al instituto, porque era solo el ingreso de un niño y había que pagar renta, había que pagar docente, había que pagar personal de limpieza, etcétera. Entonces eso hizo que yo tuviera que duplicar esfuerzos al exterior. Pasamos mucho tiempo así y gradualmente fuimos entendiendo poco a poco, un poco más, cómo era este tema de hacerte cargo de una institución educativa, de todo lo que cae sobre tus hombros y por lo cual debes responder. Hasta que llegamos al año 2017, que es donde viene el cambio, ¿no? De 2012 a 2017 empecé a darme cuenta que los planes y programas de estudio oficiales no los puedes mover porque es importante cumplir con lo que las autoridades te están pidiendo que cumplas como institución reconocida y con una clave que te ampara para poder dar el servicio. Eso no lo podíamos mover, pero bueno, dije, debe haber una forma en la que nosotros podamos darle un giro a la educación que están recibiendo estos chiquillos, ¿no? Porque yo dije, yo no quiero ser uno más de los que recibe chicos y chicos, chicos, y al final del tiempo, el futuro para ellos es el mismo que el de todos los demás, no va a pasar nada más, o sea, van a ser uno más del montón, y yo no quiero eso. Entonces me di cuenta que lo importante era darle ese giro, darle ese extra que necesitaban los niños. Y conforme yo iba avanzando en mi carrera de emprendedora, me di cuenta de lo que a mí me hacía falta
y dije, si esto me está haciendo falta a mí, es lo que le hace falta a todo el mundo, sencillamente. Es lo que Sí, todo el mundo necesita para poder ir por lo que desea, a pesar de los pesares, a pesar de que el panorama no sea tan bueno, a pesar de que quizá todo el mundo te está diciendo salte ni te metas. Si tú te sientes bien en esa área y sientes que puedes aportar algo, pues necesitas continuar, pero necesitas saber cómo proponer, cómo entrarle a ese rubro, ¿no? Y a veces lo que nos falta a los seres humanos es seguridad, nos falta saber acercarte a las personas y proponerles tu idea, lograr generar esas alianzas que te permitan avanzar y suplir las carencias que tú tienes también y fortalecernos mutuamente. Necesitas saber tocar puertas, porque eso también es un arte, o sea, acercarte a la uy, gente y que te den su voto de confianza. Muchas totalmente. cosas que yo me di cuenta que a mí me hacían falta. Entonces yo dije, yo estoy emprendiendo en el ámbito de la educación, pero es lo mismo en cualquier otra área a la que tú vayas. Totalmente. Quiero agregar un poquito a lo que usted está diciendo, porque realmente me llega ahora, a mí me hace mucho sentido y ahora me identifico enormemente con lo que usted está platicando y me llegó ahorita justamente el por qué el autoconocimiento es importante y usted ahorita lo está relatando de una manera que a mí por lo menos me emociona, por eso quise intervenir Ah, porque una de las motivaciones para esta comunidad en Startup, pues tiene que ver esta también experiencia propia que usted me confirma nuevamente que viven todos los que de alguna forma se atreven a soñar, ¿no? Porque igual ahorita veía que ustedes hablaban mucho de que al final el emprendimiento es eso, es el atreverse a soñar, ¿no? Atreverse a ir adelante con una idea a pesar de todo, ¿no? A pesar de las circunstancias, de la falta de apoyo o la falta de conocimiento en ciertas áreas, porque al final ahorita que estaba usted platicando, que decía que pues ya traía mucha experiencia dentro de la calidad educativa, pues al final la expertise sí se notó, o sea, su expertise ahí estaba, ¿no? O sea, eso le ayudó a hacer de su vocación este camino. Y, y yo ahí justamente está ahorita detonando todos estos puntos relevantes de qué es lo que necesitaría un emprendedor, con qué arrancas, que es con miedo, con desconocimiento, con falta de ciertas herramientas, pero si arrancas con algo que es claridad en lo que es tu pasión y sobre todo expertise en lo que es tu vocación. Y algo muy importante que también acaba de decir, esto surgió después de una crisis. No necesariamente es que todos los que sufren una crisis se van a volver emprendedores, pero sí creo que de alguna forma ciertas, ciertos momentos de la vida que son complicados, sí creo que te van llevando a encontrar este momento de salirte de tu zona de confort y decir, no hay de otra, tengo que emprender mi camino de vida, ¿no? El que sea que se elija, ¿no? Ya como usted venía diciendo. Quise interrumpirle en esa partecita porque me gusta cómo de alguna forma también las piezas con cada invitado se van uniendo también y vamos encontrando estos puntos comunes. Y esto del autoconocimiento ha sido mi principal motor con Startup y escucharla de alguna manera pues me va dando también esta autoconfirmación de que el camino no es fácil, pero se puede lograr. Es como escuchar a alguien que ya logró, siempre te da esa motivación, ese impulso más grande. Entonces para mí es muy relevante poder escuchar su historia, Karina. Y bueno, le preguntaría ahorita que estaba contando, y perdón que la interrumpí un poco, estaba contando justamente acerca de cómo empezó a surgir este autoconocimiento, ¿no? Esta claridad de cómo, por dónde ir avanzando. sí, Roxana, la verdad es que tienes toda la razón. Creo que los emprendedores lo que nos va limitando a lo largo del camino es no vincular lo que te está sucediendo en tu exterior con lo que tú estás viviendo en el interior.
al final de cuentas eso que está afuera es una proyección de lo que tú ya lograste dentro. Si tú vives en el miedo como emprendedor, eso es lo que a mí me ha pasado y eso es de lo que yo puedo hablar. Cuando vives con miedo, afuera van a existir una serie de circunstancias y de pruebas que la vida te pone, precisamente para que superemos esos miedos, porque lo que necesitas pasar es eso, para dar el siguiente paso. Primero es el miedo, ¿no? Entonces, cuando vives en el miedo, se te presentan una serie de cosas que fue lo que a nosotros nos pasó. En el primer periodo, esto lo había yo pasado por alto, pero creo que es importante comentarlo. En 2014, el Instituto Pedari atraviesa una situación muy fuerte que casi nos obliga a cerrar el proyecto, Roxana. Casi nos dejó prácticamente así, en la luna. Todo lo que habíamos crecido se va de repente para abajo. Increíble. Porque dentro, te repito, dentro de mí existían muchas dudas, muchos temores, existía inseguridad y todo eso se proyectaba porque yo no estaba tomando las decisiones correctas en mi entorno. Y respecto a pues cómo se involucraban otras personas en el proyecto, las decisiones que yo estaba tomando para decir vamos por aquí o vamos por allá, no eran las correctas. A lo mejor yo misma me sentía en una ambigüedad y eso provocó una crisis muy fuerte en el instituto. Y en ese periodo yo recuerdo muy bien que fue una etapa muy fuerte, en donde yo misma a veces no podía dormir, me la pasaba pensando cómo vamos a solucionar esto. Tuvimos que prácticamente empezar de cero con nuevo personal, una nueva forma de ver las cosas, porque el vínculo que había yo generado con las personas no era el correcto. Eso estaba generando muchos conflictos y de repente pues viene esta crisis en 2014 que nos lleva a la luna. Incluso recuerdo que hasta económicamente y financieramente nos quedamos así, ¡pum! Fue como para detenernos de repente, de la nada, pararnos. Me acuerdo que con mi hermano nos sentamos a platicar y dijimos, estamos en ceros nuevamente. ¿Continuamos o lo dejamos? Estoy hablando de 2 años después, 2012, 2014 habíamos logrado crecer, pero llegó este punto en el que yo recuerdo que incluso estaba yo con unos pendientes económicos muy fuertes, tenía algunas deudas que cubrir, y yo me sentí, te lo juro, son cosas que uno no se explica cómo pasan, pero yo me sentía que me iba a morir, pues, ¿no? Yo decía, santo Dios, no sé cómo voy a solucionar esto. Pero mira cómo es la vida, que cuando tú tienes pureza de intenciones, todo te logra. Entonces, dentro de mí lo único que existía era el querer hacer algo positivo. Eso era lo que yo quería, hacer algo positivo para las nuevas generaciones. Entonces yo decía, tengo que crear ideas para generar recursos, solventar esto que está pasando y continuar, ¿no? Y mira, un día voy a una tienda, estoy comprando unas cosas, se me acerca un maestro con el que yo trabajé anteriormente, unos años atrás, y me dice, licenciada, la he estado buscando, qué bueno que la encuentro, necesitamos que regrese usted a la escuela porque queremos sacar este proyecto que es muy bueno, hay una buena remuneración para usted, véngase con nosotros. Yo me quedé sorprendida, Roxana, yo estaba buscando la solución a mis dudas, a mis situaciones, con la confianza de que eso se iba a solucionar, pero sin buscarlo ese día, no físicamente, pero sí internamente, yo estaba buscando la solución. Pues en un lugar que no me lo esperé, llegó a mí la respuesta. Wow. Entonces, llevaba yo Pedadi y a la par tuve que llevar otro proyecto de otra institución educativa de nivel superior que igual estaba en este tema de medir sus estándares de calidad. Era para mí duplicar esfuerzo, trabajar en 2 proyectos, dirigir 2 cosas a la vez, pero dije, vamos a hacerlo porque queremos seguir y esto se va a superar. Eso sí teníamos la firmeza de que se iba a superar, que era una prueba y que teníamos que pasarla. Increíble. Arrancamos y mira, gracias a Dios con eso todo se solventó sin ningún problema.
continuamos, volvimos a crecer en 2012, en 2014 superamos eso, seguimos avanzando. Y 2 años después, en 2017, hasta parecen ciclos repetitivos. Sí, no, 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 está Pero increíble. ha muy bien todo eso, ¿eh? En 2017 conozco a la incubadora cognitivo de Porfirio, del maestro Porfirio. En 2017, uno de los chiquillos que llegaba a la escuela, nosotros ya estábamos en ese rubro del emprendimiento porque te dije, me di cuenta que eso nos faltaba en general a las personas que deseamos buscar algo diferente o aportar algo diferente. Entonces ya andábamos ahí trabajando en la onda del emprendimiento, pero yo una vez veo en la televisión un programa que en ese momento transmitía la incubadora cognitivo en un canal de Oaxaca. Ajá. Entonces yo estaba desayunando en un lugar y veo que ya están transmitiendo el programa, ¿no? Y dije, ay, voy a ir a ese lugar y voy a pedir que me asesoren para que, en el tema del emprendimiento, para que yo lo pueda aterrizar mejor en la escuela. Y un día me voy a la universidad, que está como a 40 minutos de distancia de donde yo trabajo o donde yo regularmente estoy. Me voy a la universidad, llego, había una conferencia, participo en la conferencia, después de eso me acerco al maestro Mario Renaud, y le digo, vengo de tal escuela, quiero esto y lo otro. Sí, como no, te esperamos en cognitivo. Y ahí arranca otro proceso para nosotros, muy, muy, muy positivo. Pues fue como ya para mí empezar a ver más luz en el camino, fue dejarme guiar por quienes estaban a años luz de distancia de mí en el tema del emprendimiento, pero que yo sabía que iba a encontrar muchas respuestas. Entonces comencé a ir a cognitivo, planteo la idea de qué es lo que estamos haciendo. Afortunadamente y gracias a Dios, ahí conozco al maestro Porfirio. A Porfirio le encanta el proyecto porque él como emprendedor y él y yo estábamos conscientes de que lo importante era poder transmitir, poder desarrollar en estos pequeños desde una temprana edad esas habilidades que nos hacían falta a nosotros como adultos, que ya como adulto te cuesta más trabajo desarrollar, porque tu mente ya viene llena de prejuicios y de cargas negativas, programaciones negativas que te limitan a alcanzar tus proyectos. Ya le tienes más miedo a la vida. En cambio, un pequeñito no, una pequeñita no tiene esos miedos. O sea, está empezando a ver la vida. Y si tú desde ese momento empiezas a transmitirle, a darle esa información que necesita, que es tener seguridad, aprender a tener tus ideas claras, saber presentárselas a otras personas, aprender a desarrollar tu proyecto con una lógica, con una metodología, que todo tiene un sentido, pues es maravilloso porque vas creciendo ya con esa semilla y todo es más claro para ti. Entonces, al maestro Porfirio le encanta el proyecto, comenzamos a trabajar. Tuve que buscar el pie y la cabeza de todo, ponerlo en orden, y ahí es donde surge nuestro sistema educativo, que denominamos Business Work Medadi, porque se compone de muchas cosas que le permiten darle vida a la idea que se estaba presentando, pero que ya se estaba haciendo todo eso, solo que yo no tenía mucha claridad en cómo lo estábamos haciendo, y gracias a la incubadora logramos darle un orden, ¿no? Generamos 4 pilares, esos 4 pilares están basados también en ciertos valores que no son valores comunes, que van de acuerdo con nuestra filosofía. Empezamos a determinar contenidos, procesos más enfocados, y es así como en 2017, 2018, un año después, logramos tener ya nuestro modelo educativo. Y viene otro crecimiento para la escuela, porque por ahí a la par, en donde nosotros estábamos rentando anteriormente, nos empiezan a subir las rentas, ya sabes, cosas de esas. Ya necesitamos esto, ya lo otro. Entonces nosotros estábamos enfocando los recursos no solamente al crecimiento de infraestructura, porque es una parte importante de las instituciones educativas, pero no es lo que garantiza la calidad de la educación. Entonces nosotros lo que deseábamos era poder consolidar nuestra propuesta en
pero también con una infraestructura acorde. Y mira, gracias a Dios, en 2018 viene otra oportunidad de crecimiento porque encontramos un nuevo espacio gracias a los padres de familia de un chiquitín que está con nosotros en la escuela. Y pues ellos nos avisan, hay otro espacio, etcétera. Nos cambiamos de lugar, nos surge el modelo educativo y entonces muchas cosas empezaron a fluir ahí para nosotros. Fue algo maravilloso, la verdad, ese proceso de 2017, 2018, 2019. Estábamos en esa fase de crecimiento, pero entonces viene el 2020. Uy, se nos viene la pandemia. Sí, llevábamos prácticamente un año en el nuevo espacio donde nos trasladamos. Y para nosotros fue como casi un volver a empezar, porque pues igual, siempre la ubicación de una escuela, los padres de familia que te buscan porque ese espacio es el adecuado para ti, para ellos, ¿no? Porque les queda de paso, porque está cerca del trabajo, porque está cerca de la casa, cerca de la persona que se va a hacer cargo de estos chiquitos. Y bueno, pues, pero gracias a Dios logramos salir adelante. Afortunadamente todo se logró. Realmente para mí ha sido un proceso difícil, pero me ha autofortalecido. Creo que justo lo que tú decías, que es este objetivo de estar tú, es lo que ha pasado realmente conmigo. Gradualmente me fui dando cuenta que el proyecto requería una persona segura, una persona consciente de lo que estaba haciendo, una persona con la disposición de pues sí, dirigir un proyecto, pero también tomar en cuenta lo que tus colaboradores te dicen. No ha sido fácil, ha sido un proceso muy fuerte de autoconocimiento, en donde uno tiene que aprender a reconocer también sus propios errores y cómo esos errores te han llevado a ciertas etapas, ¿no? Pero bueno, yo doy gracias a Dios que en 2017 pues llego a Cognitivo, llegamos ahí. Te decía que hubo una mamá que tenía un pequeñín en la escuela y la señora era emprendedora, o sea, se dedicaba a hacer muchas cosas y llevó a su niño a PEDAD y precisamente porque ella deseaba que su hijo desarrollara esas habilidades, nos observa y me dice, maestra, fíjese que yo estoy en una incubadora de negocios y conocí al maestro Porfirio de la UTBCO. ¿Por qué no se acerca con él? Y yo ya había escuchado, te digo, un comercial donde hablaban de la incubadora cognitivo, más la señora que me dice, yo creo que el proyecto es muy bueno, ¿por qué no se acerca? ¿Por qué no le dan el sentido? Me acerqué, gracias a eso fui, fue muy bueno porque pues te repito, de ahí surgió todo nuestro modelo educativo, aprendimos muchísimo de emprendimiento ya de una manera más profesional, nos tuvimos que formar en muchos aspectos, ya no solamente como maestra, porque pues esa parte, como educadora tienes una formación, pero no es lo mismo ser emprendedor, o sea, definitivamente no es lo mismo. Y no se vale hacer el emprendimiento también de una manera en la que tú desconoces cuál es el proceso que debes seguir, porque entonces sufres más, necesitas estar formado. Bueno, entonces llegamos a Cognitivo, platico con el maestro Porfirio, tomamos el proyecto ya de una manera muy formal, muy seria, a través de la incubadora, y pues, ¿qué crees? Ahí es donde le empiezo a encontrar sentido a todo. Además, con el maestro Porfirio, pues él me empezó a hablar de este tema de que un emprendedor debe conocerse, de voltear hacia adentro. Entonces eso me hizo mucho sentido porque dije, sí, eso es lo que yo he pasado, eso me ha pasado, eso he vivido. Y, y comencé a buscar esa información interna, ¿no? Comencé a tocar ciertos temas que en mí estaban ahí como latentes, pero nunca había volteado a verlos con seriedad. Y bueno, pues de ahí vino un crecimiento mayor. Creo que fue ese el momento en el que como que ya habíamos pasado la etapa de muchas caídas, muchos topes y de errores, que esos errores vinieron de la falta de conocimiento.
Yo creo que el mayor mal que nos puede pasar a la humanidad es el no tener la información correcta. Tú le puedes dar a una persona la información correcta y algo de lo que le estás diciendo le va a hacer clic y le va a ayudar en su camino, ¿no?, de desarrollo espiritual. Y a veces simplemente necesitamos eso, que fue lo que yo requería, esa información. Y fue cuando yo empecé a darme cuenta que eso también había que transmitirlo a los demás. Por eso en el programa de estudios del Instituto Pedadio no solo trabajamos la parte del emprendimiento como algo empresarial y como una forma de lograr hacer dinero, no. O sea, sí los niños lo aprenden, pero no es lo más importante para nosotros. Lo más importante es lo que ellos a nivel interno están desarrollando, que son estas habilidades que nos hacen falta a muchos emprendedores, o nos hacía falta, ¿no? Que es Sí. conocernos mejor, perder el miedo. Ese es el mayor, uno de las pruebas más grandes. De hecho, si no es la principal, en alguna ocasión platicando con un empresario también que se puso a estudiar neurociencias porque justo le atraía, como a muchos creo que nos termina atrayendo todo este mundo del comportamiento humano, que sin ser psicólogos, porque ahora me viene mucho a la mente incluso Porfirio, que también él cuenta, ¿no? De su historia, como de repente, pues también estudió psicología. Y yo siempre digo, es que va de la mano. Yo tampoco soy psicóloga, soy también, igual que usted, soy maestra de educación, ciencias de la educación, somos colegas en ese sentido. A mí no me tocó desarrollar una expertise en la enseñanza como tal, sino que más bien me fui en la parte más de la industria y fue otra mi desenvolvimiento educativo. Pero a lo que voy es que siempre terminamos aterrizando muchos en los mismos temas. O sea, al final el ser humano, que es como el núcleo, ¿no? De donde surgen todos los problemas y todas las invenciones, al final lo increíble es que siempre es como cuando estás inmerso en todos estos sistemas, que ahora también se hablan de los sistemas complejos, que es toda esta estructura del sistema económico, político, social, pues siempre terminas dándote cuenta que, ay, qué raro que si el ser humano es el núcleo de todo, porque es el hacedor, el inventor, el que crea, lo releguemos siempre como a lo menos importante, porque normalmente pues todos nacemos, crecemos, nos vamos a trabajar, nos preparamos para trabajar, para ser ejecutivos o para ser comerciantes o para la vocación que elijamos, y ahí siempre nos quedamos con una deuda, ¿no? Porque siempre es como la vocación, pero ¿cuántas veces realmente usted lo decía? Y qué lindo que desde la infancia usted esté proyectando todo este conocimiento, porque comúnmente nos pasa, a mí me pasó y creo que a muchos, yo siempre escucho las historias y es como, yo no quería estudiar tal cosa, pero terminé estudiando tal cosa porque pues era lo que había que hacer, ¿no? Entonces terminamos estudiando cualquier cosa que no era lo que queríamos, que no era nuestra pasión, para después de los años descubrir que pues no era por ahí y terminas al final, pero cómo es que la pasión al final te atrae, ¿no? Te termina llevando a lo que es realmente tu vocación. Y ahorita que la escucho y que usted hablaba, es que cada vez que usted va dando un punto de su historia, nos va dando mucho material que tiene que ver justo con esto de dónde surge, decíamos en la entrevista anterior del doctor Ignacio, de dónde surge toda esta pasión, esta valentía por enfrentar miedos, adversidades, crisis, problemas. O sea, póngale lo que le ponga, Karina, al final, ¿de dónde surge esta pasión? El doctor nos decía, pues surge, es que es del corazón, ¿no? Y terminamos filosofando también mucho de la vida y de mucho de la historia. Yo aquí le quisiera preguntar entonces, porque para haber atravesado crisis, para haber tocado puertas, para haber terminado haciendo de su vocación también su emprendimiento y haber tenido la capacidad de humildad, de reconocer en sí, en usted, esas carencias o esto que le faltaba, que era el autoconocimiento. ¿Cómo fue entonces que Karina Salinas dijo,
pues aquí está mi pasión y la pongo en manos de alguien más y la pongo en manos también de este reconocimiento para tomar esta claridad, esta madurez y seguir adelante y no dejar caer este proyecto tan maravilloso. ¿Cómo es que entonces usted terminó descubriendo esta pasión? Pues muy buena pregunta, ¿eh? Es una pregunta muy profunda y creo que pues a lo mejor no siempre estamos listos para contestarla, pero voy a tratar de ser lo más clara posible, ¿no? Eh, Considero que desde siempre, desde muy pequeñita, yo recuerdo que cuando era una niña, a mí me encantaba la educación y sentaba a mis hermanitos y mis primitos, jugábamos a la escuelita, entonces ellos eran mis alumnos y yo estaba trabajando como maestra, ¿no? O a los muñecos, ahí los ponía, etcétera. Entonces, como que eso en mí era muy claro, yo quería estar en ese ámbito. Llego a la universidad, tengo claridad de que quiero estar en una escuela, pero después de trabajar en muchos espacios, me di cuenta que había cosas que se estaban haciendo de una manera equivocada y que yo no quería repetir. O sea, yo dentro de mí no he querido cargar con el peso de decir, tuve la oportunidad de hacer algo diferente y no lo hice porque a lo mejor me interesó más el dinero y dejé de lado la calidad de la educación solo porque quise hacer dinero y no va conmigo eso. O sea, yo lo que quería era saber que lo que estoy haciendo le puede servir a alguien más y que puede ser de provecho para otras personas. Eso es lo que yo quería tener con mucha tranquilidad entonces dentro de mí. Entonces yo empiezo este proyecto que en un principio pensé que iba a ser fácil, después me di cuenta que no. Conforme llegaban las diferentes pruebas en el camino, yo me doy cuenta que estaba a punto de dejarlo. O sea, yo decía, ¿por qué me metí en esto? ¿Qué necesidad de estar aquí pasando con tantas cosas, enfrentándote a tantas situaciones, personas, y cuando podría estar tranquilamente en otro escenario viviendo como muchas personas más? Pero en el fondo yo decía, es que si dejo este camino, ni voy a aportar algo, porque yo quiero aportar algo, y tampoco me voy a sentir tranquila porque sé que puedo lograr esto. O sea, dentro de mí había una confianza de que sí podía lograrlo, pero había que superar esas pruebas. Pero en el camino me di cuenta que en nuestro caso, como yo creo que esto es a nivel general, nos vamos a, como tú bien lo dijiste, nos vamos a formar a una universidad o donde te haya tocado formarte y te van a enseñar de todo menos a autoconocerte, Sí. porque ese lado está peleado con la ciencia y de eso también me di cuenta. Ah, no, tú tienes que saber de ciencia, pero no puedes saber de ti y eso es ilógico. Esa es una Ay. está fallando en todo el ámbito educativo. Puedes saber de educación, pero no te puedes meter con los sentimientos. Puedes saber de educación, pero no te puedes meter con este conocimiento interno. Y yo ahí me di cuenta que no puede ser así. Y ese es como una fractura. Y fue ahí donde yo vi esa Wow, fractura sí. puede seguir existiendo. Si yo voy a aportar algo, tiene que ser algo que una ambas cosas, que permita que lo que se está trabajando con estos niños les dé ese autoconocimiento al nivel que ellos lo puedan entender y así sea algo pequeñito, pero que ya les esté aportando un detonante para su vida, algo que les haga ver las cosas de una manera diferente. Entonces, eso fue lo que me ayudó a seguir. Eso era lo que me daba la fuerza después de cada golpe, de cada caída. Yo me levantaba el otro día de la cama y decía, otra vez, vamos a intentarlo, hoy se puede hacer mejor. Y aunque a veces yo no me levantaba con ese espíritu de continuar, que casi te cargas la sábana encima porque no tienes las ganas de salir a la vida y enfrentarla. A pesar de eso, yo decía, bueno, pues aunque sea con la cobija, pero nos vamos y caminamos porque el paso que demos hoy va a servir para el de mañana, ¿no? Ay, Y Karina. continuar y a continuar. Y hemos soportado una serie de cosas que a veces muchas personas me dicen, ¿cómo puedes aguantar tanto, no? Y yo creo que a muchos emprendedores nos pasa que nos decimos, ¿cómo puedes aguantar? ¿Por qué sigues ahí? Y sí me lo he preguntado, ¿por qué sigues ahí? Pues simplemente porque
es un ámbito en el que yo me siento muy bien aportando, sé que lo puedo hacer. Reconozco que necesito aprender muchas cosas más, pero tengo la disposición de hacerlo. Lo que tenga yo que aprender para poder dar algo mejor a aquellas personitas que finalmente van a tener que forjar un camino. Y si yo puedo aportar algo positivo ahí, lo voy a hacer, ¿no? Y eso no ha sido fácil, porque también viene medio mundo a cuestionarte, a querer pues echar abajo lo que tú estás haciendo, ¿no? Que no conocen todo lo que has tenido que superar de manera personal y social, no saben todo lo que has tenido que superar y se les hace fácil ponerte el pie. Pero incluso en esos momentos yo no puedo culpar a esas personas, ¿eh? Y eso me ha ayudado mucho a seguir. Nunca lo he tomado personal. Simplemente sé que es un estado de conciencia o inconsciencia en el que nos encontramos. ¿No? No es más que una oportunidad de que yo pueda conocerme mejor a mí y superar esas pruebas desarrollando mejores virtudes, más virtudes en mí. Si yo a esta persona no le tengo paciencia, no es su culpa, no es culpa de él o ella. Soy yo quien necesita desarrollar un poco más. Un poquito, sí, totalmente. Hay personas que ya fuimos formadas así y es difícil poder cambiar, pero en los pequeñitos sí lo podemos hacer. Entonces, por eso en el programa educativo que tenemos en el Instituto Pedagógico, no dejamos de lado el tema emocional y espiritual, no queda fuera, porque ese es un ingrediente que tiene que estar. Los niños aprenden de emprendimiento, o sea, lo que se tiene que lograr, que pueden aportar una idea, pueden crear un proyecto y pueden impulsarlo a lo largo de su vida, pero además aprenden a conocer sus emociones, a reconocer que si estás pasando por una etapa de tristeza, no es que tú seas así, es una etapa o es un momento de tu vida, pero tú no eres así, tú eres algo mejor y lo puedes superar. Las diferentes etapas y emociones que pasamos y ese cúmulo de sentimientos, los trabajamos con ellos, pero además también el reconocimiento de la espiritualidad sin entrar en ningún tema religioso, sino a través de la práctica de valores.